ya estamos conectados con Ricardo Cuenca, exministro de Educación, sobre este anuncio que ha dado Carlos Gallardo de llevarse abajo la meritocracia y dar el nombramiento directo de los maestros a nivel nacional. Qué preocupante esta situación. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Qué significa, exministro, que el ministro de Educación, Gallardo, ya no dé importancia a la evaluación de los maestros y se nombre directamente a los maestros que han sido jalados? No solo que hayan sido jalados, sino que, a ver, está modificando un poco la ley de reforma magisterial, en tanto lo que existe en la ley con un enfoque meritocrático es atravesar por un proceso de evaluaciones para poder ingresar a la carrera. La propuesta que por lo menos ayer ha esbozado inicialmente el ministro Gallardo es volver a un enfoque previo a la carrera del 2012, que lo que hace es privilegiar la acumulación de años de servicio y los certificados de estudio para poder acceder a la carrera, ¿no? Entonces, la propuesta es un cambio de enfoque que deberá hacerse además con un cambio legislativo, porque está incluido dentro de la ley, y por lo tanto, asumo que está empezando a proponer un debate para que discutamos en el país si esta es la mejor salida o no, ¿no? ¿Qué significa, si es que se impulsa o se insiste de parte del Ejecutivo, en este caso el sector educación, que no haya meritocracia en los maestros? ¿Qué significaría esto para la educación y para nuestros niños? ¿Cuánto tiempo estaríamos retrocediendo en la educación? El enfoque meritocrático dentro de las discusiones sobre las carreras públicas, sea de docentes, médicos, de policías, de jueces, es parte de un supuesto que el enfoque meritocrático lo que hace es fortalecer la profesión, hacer una profesión con mucho mejor desarrollo y mucho mejor evolución, y por lo tanto, como consecuencia de ello, mejorar su trabajo, entre otras cosas, mejorar el trabajo en el aula, ¿no? Entonces, al no continuar con un enfoque meritocrático, lo que estamos haciendo es buscar o proponer algunas otras alternativas que no necesariamente apuntan al fortalecimiento de la profesión, sino a lo que se llama, insisto, un enfoque más burocrático del asunto, en el que los docentes entran al sistema a partir de un conjunto de elementos que no están asociados al tema del mérito, como lo propone la ley ahora, ¿no? ¿Y esto cómo se vería traducido en la educación de nuestros niños? No hay ninguna evidencia clara, por eso le decía, porque el aprendizaje de los estudiantes tiene múltiples factores que hacen que se generen mejores o aprendizajes o no. Lo que hay es una sí clara relación entre que una profesión más fortalecida va a tener mejor impacto como uno de esos factores en ello. Entonces, aun cuando la relación no es estrictamente directa, es un factor fundamental para poder desarrollar mejor las clases y por lo tanto esperar mejores resultados, ¿no? ¿Cuál debería ser la reacción correcta, digamos, de los actores políticos en este sentido? Porque ya hemos escuchado la propuesta del ministro de Educación Gallardo, pero no solamente es una propuesta, eso tiene que hacerse mediante un proyecto de ley que vaya al Congreso y sea discutido. ¿Cómo tendrían que reaccionar los otros actores políticos y qué tendrían que evaluar y sopesar? Ujú, ujú. Primero, efectivamente, darnos cuenta si queremos regresar a un enfoque anterior, ¿no es cierto? Si lo que busca el país, si lo que busca la educación en el Perú es regresar a años anteriores, que si bien es cierto, no han tenido una evaluación clara, lo que han mostrado es que no han sido las mejores formas, y es por eso que se implementaron reformas como la reforma docente, la reforma curricular o la reforma universitaria, ¿no? Es decir, la discusión tendría que darse si el costo es volver a años anteriores, a más de una década, porque pensamos que eso es mejor. Entonces la discusión tendrá que ser bajo ese argumento.
¿vale la pena retroceder porque eso va a generar mejores cosas que las que tenemos ahora? Desde mi perspectiva, no. Pero esa es la discusión que tendrán que dar los actores si es que llegase la propuesta al Congreso, pero además una discusión mucho más amplia en la sociedad, ¿no? Y, digamos, esa ley estaría en manos o quedaría en manos del Congreso porque es finalmente el Parlamento el que tendría que aprobarla o desestimarla. Sin duda, sin duda. Cualquier modificación a la ley de reforma magisterial pasa por una modificación que necesita el concurso del Congreso de la República. Allí me imagino que se discutirán los temas, esperemos que con la firmeza y tranquilidad posible para poder sacar los mejores asuntos. No es una decisión que tome solo el ministro, me imagino que prepararán una propuesta, un proyecto de ley, trabajarán con la Comisión de Educación del Congreso para seguir todo el recorrido, y en ese recorrido tendremos que dar todos una discusión basada en argumentos para poder darnos cuenta cuál es la mejor salida y qué es lo que necesita el país y la educación. Esos argumentos, ahí me quiero detener, ya con eso termino. ¿Cuáles son las cifras actuales de la evaluación de los maestros? ¿Cuántos aprobaron en la última etapa, si es que tiene conocimiento? ¿Cuántos fueron los jalados? Sí, el número exacto no lo tengo ahora, pero uno puede conseguirlos directamente en el Ministerio de Educación. Efectivamente, el último punto que usted coloca es muy importante porque es verdad que una carrera meritocrática es exitosa también cuando hay la menor cantidad de docentes, en este caso de docentes contratados. Esto deberían estar la mayoría nombrados. Entonces hay un cuello de botella efectivamente para implementar mejor la reforma magisterial, que supone que tengamos la mayor cantidad de docentes dentro de la carrera, es decir, con un nombramiento. La alternativa que se da a esto es, antes que hacer un ingreso directo o hacer más fáciles los exámenes, es implementar programas de formación y de capacitación para que los docentes estén mejor preparados sobre la base de su experiencia en poder dar las evaluaciones y poder tener la mayor cantidad de de docentes nombrados. Por lo tanto, ante esta situación que hay que atender, que es el gran número que tenemos de docentes contratados, que es alrededor del 35% en el servicio público, poco más, la salida, desde mi punto de vista, no debería ser renunciar a la meritocracia, sino más bien acompañar a estos docentes para que estén mejor preparados para poder pasar por los procesos de evaluación. Bien, muchísimas gracias, exministro, por estar con nosotros analizando este tema de importancia y que nuevamente nos pone en la educación, mejor dicho, en debate, en discusión sobre la importancia de la educación. Muy amable. A usted, muy amable. Buenas tardes. Buenas tardes.